El ser más bello, más perfecto, más maravilloso que podamos nosotros conocer es nuestro Padre Celestial, es Dios mismo. ¿Qué es lo que lo hace bello? ¿Qué es lo que lo hace grande, que lo hace perfecto? Son sus maravillosas virtudes. Todas las virtudes perfectas en su máxima expresión, en su máxima dimensión, se encuentran en Dios. Dios tiene en sí mismo las mayores virtudes que ningún ser pueda tener. Eso es lo que lo hace Dios. Y para nosotros, qué bendición que Él sea nuestro Dios. Un Dios lleno de todas esas virtudes maravillosas que son muchas, son muchas. Dios es paz, Dios es gozo, Dios es luz, en fin, son muchas esas virtudes que pudiéramos nosotros mencionar, ¿verdad? Dios es todopoderoso, Dios es eterno, en fin, Dios es fiel. Pero hay siete virtudes que simplemente lo hacen lo más grande que existe. Dios es, en Él está esa gran virtud de toda la sabiduría. O sea, Dios es toda sabiduría. Otra virtud es que en Él está la verdad. Él es la fuente de la verdad absoluta. Su gran misericordia, por ejemplo, lo hace Dios. Una misericordia que, bueno, si Él no fuera tan misericordioso como es, nosotros ya no existiéramos. El amor, la virtud del amor en Dios, Dios es la fuente del amor. Ese amor llevado a la máxima expresión solamente está en Él. La bondad, Dios es bueno, es otra de las maravillosas virtudes que en lo personal creo que le dan esa grandeza de Dios. Algo más, la justicia. Dios es la máxima expresión de la justicia que puede existir. Y definitivamente la santidad, donde sabemos que Dios es santo, santo, santo. En fin, estas son virtudes maravillosas que solamente están en la plenitud, en esa plenitud, como dice la Escritura, en la plenitud de la deidad, ¿verdad? Están en Dios. Por eso Él es Dios. Bueno, ¿por qué hablo de estas virtudes? Bueno, porque creo que hay tres de estas virtudes se encuentran abundantemente en la ley de Moisés, en la ley de Dios. Creo que cada uno de los preceptos, los mandamientos, las ordenanzas que Dios le dio a Moisés para su pueblo, y de allí como ejemplo a toda la humanidad, creo que allí está manifestado un Dios bueno, su gran bondad, su perfecta bondad y su maravillosa justicia. Porque los mandamientos de Dios, todos ellos, están consagrados en la justicia, consagrados en la bondad y están llenos de santidad. Entonces, esa es una de las razones por la que en lo personal yo aprecio muchísimo lo que es la ley de Moisés. Y de hecho te puedo decir que por esa razón, pues yo he tenido ese
ese sentir y ese atrevimiento de, pues de leer y de enseñar y de aprender, porque a la vez que uno está leyendo y enseñando, pues definitivamente que uno es tocado, uno es enseñado por la palabra del Señor. Entonces, en estos mandamientos hay muchísima santidad. En estos mandamientos hay muchísima justicia y hay muchísima bondad. Entonces, creo que en la medida que nosotros conozcamos, apreciemos, escudriñemos, y en la medida que nosotros apliquemos estos mandamientos en nuestra vida, seremos más perfeccionados en bondad, en justicia y en santidad. He dicho ya muchas veces que lamentablemente se desprecia la ley de Moisés, así, pero así ipso facto, rápido, ¿verdad? A priori. No quiero saber nada de la ley de Moisés. Y creo que hemos cometido un gravísimo error. Porque a medida que uno los lee, los conoce, te das cuenta que sí aplican para nuestra vida hoy, que sí nos enseñan lo santo, lo justo, lo bueno. Entonces, hay mucha sabiduría en estos mandamientos. Y bueno, pues le invito en nombre del Señor a continuar leyendo. Yo llevo, no sé, cerca de 40, a lo mejor 50 por ahí, ya videos sobre la ley de Moisés. Y digo esa cantidad porque algunos ya los tengo grabados, pero no los he subido. Voy subiendo con cierto ritmo. Pero igual van a ser algunos 60 videos, a lo mejor, algo así. Y pues es que tuve que detenerme en esta maravillosa ley de Moisés, porque es mucho lo que nos enseña. Es mucho lo que nosotros podemos aprender. Y hice esta reflexión porque el título del capítulo 19 de Levítico, que este título no es palabra de Dios, ya sabemos, es un título puesto por los hombres, le pusieron que este capítulo va a hablar de leyes de santidad y de justicia. Fíjate nada más, de santidad y de justicia. Claro, porque en ellos hay mucha santidad, mucha justicia, mucha bondad, mucha sabiduría, ciencia también. Entonces, pues en el nombre del Señor vamos a leer el versículo 1 del capítulo 19 del libro de Levítico. Así es de que, bueno, vamos a gozarnos. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy, yo Jehová vuestro Dios. Esta máxima espiritual ya lo dice todo y es contundente. Santos seréis. O sea, mi voluntad, dice Dios, es que mis hijos sean santos. Que los que forman parte de mi pueblo sean santos. Bueno, ese mandamiento pues también está en el Nuevo Testamento. Igual, es el mismo, lo dijo el Señor Jesús y lo replicó el apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces, pues santos seréis. Apocalipsis también lo dice, ¿verdad? Y el que es santo, santifíquese todavía. Entonces, sí, tú y yo somos santos en Cristo Jesús. Bueno, pues el mandamiento es que permanezcamos en santidad, que busquemos la santidad cada día.
que participemos de las cosas santas cada día. Entonces, dice Dios, a ver, yo quiero que sean santos. Bueno, y para que seamos santos, entonces nos dejó los mandamientos, todos estos. O sea, estas ordenanzas que Él nos da, nos van precisamente a ayudar a ser más santos cada día. Y dice, aquí viene un primer mandamiento aquí. Cada uno temerá a su madre y a su padre. Cada uno temerá a su padre y a su madre. A ver. Dios quiere que seamos santos. Bueno, dice, te voy a decir cómo ser santo, cómo practicar la santidad. Obedece a tu padre y a tu madre. O sea, pero mira cómo lo dice, ¿eh? Cada uno temerá. Hay que tener temor de nuestro padre y de nuestra madre. Acerca de este temor, a ver, no hay que ni confundirlo, ni sacarlo así a muchos contextos, de tal manera que se pierde el sentido. A ver, de entrada, sí hay que tenerle cierto miedo, cierto temor a papá y mamá. Ya sé que los principios de la comunicación humana, los principios de la psicología, lo que el hombre dice, buscan con filosofías así muy huecas tratar de enseñarte lo contrario. Que no le puedes tener tu miedo a tus padres. ¿Por qué les vas a tener miedo? Sino amor y que la confianza y ya sé, o sea, ya. Todos esos discursos los he escuchado desde niño, ¿verdad? Yo te lo quiero dejar así de manera sencilla. Sí hay que tenerle miedo a papá y sí hay que tenerle miedo a mamá. No importa que la psicología no esté de acuerdo, ¿ok? Recuerda que el diablo ha ido quitando ciertos límites, ciertas barreras, ¿verdad? Ciertos conceptos para ir enseñándole a la humanidad otra forma de pensar que al final viene a ser contraria a la voluntad del Señor. Se necesita tener ese temor a papá y mamá. Se necesita. Es más, mira, en el momento en que se pierde ese temor, dicen ahora los jóvenes, ya valió. Ya empezó la rebeldía, el desorden, la desobediencia, ya empezó el menosprecio, ya empezaron muchas cosas. ¿Por qué? Porque ya se sentó un principio equivocado. Bueno, pues si queremos ser santos, creámosle a Dios. Dice, y mis días de reposo guardaréis. Otro principio muy bello. No dice el día de reposo guardaréis. Dice mis días de reposo guardaréis. Yo Jehová vuestro Dios. Bueno, a ver. ¿Hay días especiales delante de Dios? Sí. El mismo sábado es un día especial. Hay que tenerle una reverencia especial a el sábado. Hay que tener en reverencia todos los días señalados por Dios como especiales. No los señalados por el mundo. El mundo te señala el Jueves Santo, el Viernes Santo y así, y nada que ver. Para empezar, esas son ordenanzas establecidas por el mundo, no por Dios. A Dios no le importa eso del Viernes Santo y el Jueves, no le importa nada de eso. Tampoco le importa el 24 de diciembre, el 25 de diciembre, la Navidad. Tampoco le importa al Señor nada de eso. Tampoco le importa al Señor el Día de Acción de Gracias establecido por los hombres y muchas fechas establecidas por los hombres en ese sentido. Más bien tengamos en reverencia
y apreciemos todos los días establecidos por Dios como especiales dentro de su voluntad. Así es que eso nos lleva pues a conocer la palabra del Señor acerca de cuáles serían esos días especiales para Dios. Y vuelvo a subrayar, no que seamos judíos nosotros, ni que tenemos que hacer todas las cosas exactamente como están ordenadas para los judíos. No. Me siento obligado casi en cada video a estar diciendo esto. Te voy a decir por qué, He podido ver muchísimas veces cómo cuando se quiere denostar a alguien, atacar a alguien, avergonzar, deshonrar a alguien, se sacan algunas porciones de alguna grabación que esa persona hizo y se saca una fracción pequeña, ¿verdad? Y luego se va en contra, se ataca terriblemente a la tal persona por haber dicho cierta frase. Y pues no se publica todo el video completo, ¿verdad? Entonces con una sola porción se busca decir, ya ven, esta persona está enseñando, son aberraciones espirituales, está enseñando ahí cosas terribles, está enseñando cosas, doctrina diabólica y más cosas, ¿no? Pero a veces con una sola frase que la sacaron de la publicación, ¿verdad? Entonces, yo no dudo que en algún momento alguien vaya a usar estas frases que comento. ¿Para qué? Para hacer creer que estas enseñanzas que doy, estoy enseñando que hay que obedecer la ley de Moisés, que nosotros los cristianos tenemos que obedecer la ley de Moisés. No, ya lo he dicho. Pero lo que estos mandamientos tienen de santidad, de justicia, de bondad y todo lo que podamos aplicar a nuestra vida cristiana hoy, hay que hacerlo. Bien, dice, versículo 4, no os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. Yo Jehová vuestro Dios. Bien, el tema de la idolatría en todas sus manifestaciones, ¿verdad? Sí, Dios es un Dios que nos ama mucho y tiene un celo especial por nuestras vidas. Y cada vez que nosotros quitamos a Dios del trono de nuestro corazón, lo quitamos y ponemos alguna otra cosa que sea nuestro ídolo, ¿verdad? Cometemos un gravísimo pecado delante de Dios y obviamente se pierde la santidad. Y obviamente no es justo. El día de ayer tuve la oportunidad de platicar con dos amigos y llegaron, y en el momento que llegaron, Dios me habla en mi interior y que había palabra de Dios para ellos, específicamente para uno de ellos. Y pues yo no hice nada, simplemente estábamos platicando y esta persona ya me dice, oye José Luis, te quiero hacer unas preguntas. Claro que sí. Y me empezó a hacer preguntas de la Biblia y de algunas situaciones que él estaba pasando, espirituales muy delicadas, ¿verdad? Y Dios dio palabra y fueron tocados de una manera tremenda. Dios se manifestó gloriosamente. Y parte de lo que yo comentaba con mis amigos, le decía que muchas veces nosotros tenemos otros dioses, tenemos otros ídolos y dirigimos nuestra vida, pero sin que Dios sea el centro de nuestra vida.
A Dios hay que tenerlo en su trono, en un trono aquí en nuestro corazón, ¿verdad? Y Él tiene que ser nuestro único Dios. Entonces, cuando nosotros dejamos que sea Dios quien dirija nuestra vida, y la va a dirigir de acuerdo a su palabra, entonces nuestra vida es completamente muy diferente al sentido humano, al contexto humano. Y bueno, ellos recibieron el mensaje tremendamente. Vimos la mano del Señor en esa conversación de hora y media, 2 horas. Fue algo maravilloso. Y bueno, se llevaron palabra de Dios a sus vidas. Cambió su manera de pensar, cambió su rostro, cambió en su interior, hubo cambios tremendos, espectaculares. Entonces, a ver, la idolatría es un pecado muy grave. Y más tener ídolos de barro o de cualquier material, ¿verdad? Cualquier imagen y todo. Eso es un pecado grave delante de Dios. Por eso es que Dios lo aborrece. Dice, y cuando ofrezcáis sacrificio de ofrenda de paz a Jehová, ofrecedlo de tal manera que seáis aceptos. A ver, en las ordenanzas dadas a Israel había ciertos protocolos de sacrificios que Dios había dicho. Me vas a ofrecer un sacrificio así y así y así y así. Para nosotros no aplica de esa manera, ¿ok? Porque, por ejemplo, estos sacrificios tenían que ser hechos a la puerta del tabernáculo de reunión, en la presencia de los sacerdotes mismos y todo aquello, ¿no? Nosotros ni siquiera tenemos el tabernáculo de reunión, ni los sacerdotes propios para ello. Por eso es que no aplica a manera operativa, pero a manera espiritual, desde luego que aplica. Tenemos nosotros que buscar diferentes formas dentro de todo el contexto bíblico de cómo podemos nosotros ofrecer sacrificios al Señor. Habla de sacrificio de alabanza también la Escritura, ¿verdad? Entonces, y más. Entonces, a ver, sí, hay que ofrecer al Señor todos los tipos de sacrificios que nosotros podamos recolectar de la Biblia para ofrendárselos como señal de paz a Jehová. Es bueno hacerlo. Es bueno hacerlo. Pero dice aquí, ofrecedlo de tal manera que seáis aceptos. Ofrecedlo de tal manera que seáis aceptos. Esto está muy interesante, porque ahí nos está diciendo, mira, a lo mejor tú me puedes ofrecer un sacrificio y yo no te lo voy a recibir. No te lo voy a recibir, no te lo acepto. Por eso dice, ofrécelo de tal manera que seáis aceptos. Podemos ofrecer al Señor alabanza y si, por ejemplo, nuestra vida no está en orden delante de Dios, Dios no va a aceptar ese sacrificio de alabanza. No lo va a aceptar. Y más cosas. Entonces, sí, hagamos las cosas a la manera de Dios, de acuerdo al orden del Señor. Y qué te dijera, en nuestros tiempos, por ejemplo, ya no aceptamos cierta autoridad del varón sobre la mujer. Otra vez, ponga mucha atención en esto que le voy a enseñar. Para Dios el hombre es la cabeza de la mujer. Otra vez, para Dios el hombre es la cabeza de la mujer. Y hay cosas que Dios no le acepta a la mujer si no vienen bajo la cobertura de su marido. Por ejemplo, un voto. La misma Escritura nos dice que si una mujer hacía un voto y el marido escuchaba, pero el marido no aceptaba ese voto, ese pacto, esa promesa que la esposa estaba haciendo con Dios, si el esposo rechazaba aquel voto, Dios aceptaba que el marido
anulara el voto hecho por la esposa. Dios no le aceptaba a la esposa su voto porque el marido lo anuló. Y si el marido lo aprobaba, Dios lo aprobaba. Eso aplica perfectamente para nosotros hoy. De tal manera que, a ver, mucha atención, por favor. En alguna ocasión, una mujer, al terminar un culto, me dice, me vine a la iglesia. Mi marido me decía que no, se quedó muy molesto porque lo desobedecí. Él me decía que no, y yo me vine a la fuerza, aunque él no quisiera, porque yo vengo a alabar a mi Dios, a darle alabanza a Dios. Pues le dije, pues hiciste mal. Hiciste mal. ¿Por qué? Yo vengo a alabar, yo amo a Dios. Sí, está bien. Pero hay un orden establecido por el Señor que, repito, en este tiempo y a las enseñanzas que se están dando hoy, ese mandamiento nos vale. Nos vale. Cuidado. Porque para Dios eso está vigente. Esas son las ordenanzas establecidas por el Señor. Entonces, hagamos los sacrificios de paz que hagamos para el Señor, hagámoslos de tal manera que sí puedan ser aceptados. Y bueno, estos son temas discutibles, pero más que nada por la contaminación doctrinal que ahora ya está enfermando a la iglesia. Pero yo sigo creyendo que hay remanentes de Dios que aman su doctrina sana, y que sí quieren perseverar en cumplir los preceptos y las ordenanzas del Señor, todos, de toda la Biblia, y no a la manera selectiva, a la manera contaminada, adulterada, como se está haciendo hoy. Benditas sean aquellas mujeres que aman la palabra de Dios y los preceptos de Dios dados para las mujeres en su palabra. Benditos sean aquellos jóvenes y niños que aman los preceptos de Dios dados para los jóvenes y niños como está en su palabra. Benditos sean los hombres y los viejos también, los ancianos, que aman la palabra de Dios como está en su palabra, y que no se han dejado engañar, por todas esas corrientes modernas que han torcido, han desvirtuado la voluntad perfecta del Señor. Sigo. Versículo 6. Hablando del sacrificio de ofrenda de paz. Será comido el día que le ofrecieres y el día siguiente, y lo que quedare para el tercer día será quemado en el fuego. Y si se comiere el día tercero, será abominación, no será acepto. Ahí hay una ordenanza, por ejemplo, ¿verdad? Se va a hacer así y así y así. Si no se hace así, no lo acepto. Así de sencillo, ¿verdad? Wow. Y el que lo comiere llevará su delito, por cuanto profanó lo santo de Jehová. Ahí está. Ven cómo les decía al principio que estos mandamientos están llenos de santidad. Violarlos es profanar santidad. Es contaminar la santidad. Dice, y el que lo comiere llevará su delito por cuanto profanó lo santo de Jehová. Y la tal persona será cortada de su pueblo. Qué interesante, ¿eh? Pero muy interesante. Ahora, déjame rescatar de aquí una enseñanza paralela que en lo personal yo la aplico en mi vida, ¿eh? Y yo no sé si te vaya a servir a ti, pero te lo dejo allí y
Vamos a ver, a ver si te sirve, ¿ok? Bueno, vuelvo a leerlo. Será comido el día que lo ofreciere y al día siguiente. Y lo que quedare para el tercer día será quemado en el fuego. ¿Sabes de qué hablo? De que nosotros tenemos la costumbre de, se hace la comida y la guardamos en los congeladores, en los refrigeradores. Y a veces pasa una semana y ahí sigue la misma comida. Yo he conocido casos terribles, pero muy terribles. Tiene un mes aquel caldo allí, tiene un mes aquel pescado y a veces más. Y yo creo que dentro del espíritu de este versículo está que los alimentos, entre más días nosotros los tengamos guardados, se contaminan, se echan a perder, pierden sus nutrientes y hasta pueden enfermarnos. Lo mismo pasa con el maná. Recordemos el maná, igual, había una ordenanza respecto a ese alimento también. Entonces yo creo que en una costumbre nuestra debemos evitar tomar los alimentos y tenerlos 15 días en el refrigerador y después ya comerlos. Yo creo que eso no es bueno. Lamentablemente, ese es uno de las costumbres de hoy, de los procedimientos de hoy, que dañan mucho la salud de los seres humanos. ¿Cuál? Que los supermercados, por ejemplo, en las supertiendas, hay alimentos allí que ya tienen mucho tiempo en las bodegas de ellos, alimentos que incluso les inyectan ciertos químicos para conservarlos más tiempo, y creo que ya no son buenos alimentos. Pudiéramos hablar mucho al respecto, ¿verdad? Toda esa fruta que la cortan allá en el campo, la cortan verde y ya le rompieron su proceso de maduración y forzan el proceso de maduración y creemos que son las mejores frutas. Yo creo que no. A menos en el espíritu de muchos versículos bíblicos, creo que debemos tener mucho cuidado al respecto. Si queremos una vida más sana y no contaminarnos y no enfermarnos, ¿verdad? Creo que una de las razones de muchas enfermedades es este proceso equivocado de los alimentos. Entonces aquí dice, no guardes el alimento, ¿verdad? Es de un día para otro y ya. Más no. Yo lo aplico en mi vida, me encanta aplicarlo, ¿verdad? Y bueno, alabo al Señor porque en ese sentido Dios me ha bendecido mucho. Entonces, bueno, creo que aquí hay esta enseñanza que si te sirve, bueno, pues de alguna manera aplícala a tu vida. Creo que es bueno, ¿eh? Ahora, diríamos, a ver, espérame, José Luis, yo también te voy a contestar con la Biblia. A ver, ¿qué me vas a contestar? Y tú me puedes decir, a ver, hay algunos alimentos bíblicos que sí duran más tiempo. Pues sí, pero básicamente las semillas, los granos. Recordemos que José guardó los granos, los guardaba ¿dónde? En las bodegas que construyó, ¿verdad? Entonces sí, a ver, los granos son otra cosa. La miel bíblicamente es otra cosa, ¿verdad? Pero tengamos ciertos cuidados con los alimentos. Repito, si queremos vivir una vida más sana, creo que este precepto puede aplicar, de alguna manera. Bien, bueno, pues vamos ahora
Ah, en el versículo 9, yo creo que ya nada más un par de versículos y ahí cierro este video. Cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo Jehová vuestro Dios. Este es uno de los versículos que a mí me impacta. Me impacta la bondad de Dios, la misericordia de Dios, el amor que Dios tiene. ¿Para quién? Para el pobre. ¿Para quién? Para el extranjero. Dios tiene cuidado de los pobres. A ver, mira, en la escala social de todas las naciones, diríamos que los pobres son los que más necesitan, los que más sufren, los más desprotegidos, los pobres. Bueno, a ver. ¿No te parece que es maravilloso que los pobres estén contemplados aquí en los mandamientos de la ley de Moisés? ¿No te parece que es fantástico? Que Dios no se olvida de los pobres, que Dios sí tiene un plan para apoyarlos, para bendecirlos. ¿Qué tan justo es el Señor? Es hermosísimo, ¿eh? Aquí está. Dios tiene cuidado de los pobres. Ahora, los extranjeros, bueno, pues todas aquellas personas que salen de su patria, de su nación, como dice la Escritura, que el que sale de su tierra es como el ave que salió de su nido. Definitivamente que pasa por situaciones muy delicadas. Pues Dios hace un plan, y en ese plan están incluidos, también la viuda está incluida. Y dice, para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Qué bárbaro, qué precioso. Mira, te lo voy a decir de otra manera, Te lo voy a decir de otra manera. Dios le está diciendo al dueño de ese terreno donde sembró y se dio mucho fruto. Fíjate lo que Dios le está diciendo. Cuando recojas el fruto de lo que sembraste, o de tu negocio, por ejemplo, los frutos económicos de tu negocio, tienes un negocio. Bueno, cuando tú recojas de ahí tus ganancias y aplícalo a lo que sea, y le está diciendo Dios, no todo es para ti. No todo es para ti. Yo quiero, dice Dios, que de todo ese fruto, toda esa cosecha, todas esas ganancias que estás levantando, yo quiero que sepas que no todo es para ti. Yo soy quien te lo doy y no todo es para ti. Porque de eso que yo te estoy dando, que yo te multipliqué, mi voluntad es que le des a los pobres. Por eso te di mucho. Porque en ese mucho que te estoy dando, yo te mando, dice Dios, dale a los pobres. Dios. Uy, uy, uy. Qué misericordia. Qué amor tan grande. A través de ti, que tienes un gran sueldo, o sea, tienes un puesto muy grande y ganas mucho dinero. Ahora, ya sé que vas a discutir que no es mucho, todavía me falta comprarme el rancho, la camioneta, el reloj de oro y tal. No, a ver. Nomás con que tengas para vestir, para comer y que tengas para lo básico, lo necesario, ya el resto es mucho. El resto es mucho. Ese es el pensamiento de Dios.
El nuestro no, ¿eh? Podamos ganar millones y millones, y si no está nuestro corazón acorde con el corazón de Dios, vamos a decir que no tenemos mucho. Y el problema es nuestro corazón. Pero el principio de Dios es, yo te voy a bendecir, yo te voy a multiplicar, pero no todo es tuyo. Debes darle a los pobres. Creo que esto es fantástico. Y no rebuscarás tu viña ni recogerás el fruto caído de tu viña sino que para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Es que esto me impacta, me maravilla. Normalmente, ¿cuál sería la actitud? Recoge todo, mira nomás, dale más. Uy, ya llenamos bastante, voy a abrir una cuenta, voy a abrir otra cuenta. Voy a poner otra sucursal, otro negocio. Dale más, voy a comprar más tierra, más, todo. Codicia, ambición. Todo para mí. Bueno, voy a dejar aquí, si no voy a empezar a llorar. Sí, en verdad sí, es que me toca mucho. Qué grande es el Señor y qué hermosos son sus mandamientos, ¿no te parece? Ahora, ¿me vas a decir que no es para nosotros hoy? ¿Me vas a decir eso? No, perdón, no. Estos mandamientos sí nos enseñan a nosotros a vivir de una manera justa, santa, piadosa, delante de Dios y delante de los hombres.